quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. 33 días de consagración a nuestra Madre Santísima. 33 días hacia un glorioso amanecer. Segundo día. La influencia de San Luis de Montfort en la Iglesia. En este día nos acompañan nuestras hermanas Rosa Acosta e Irma Citalán. Todos los días necesito tu amor de madre. A esa Madre Bella, por ayudarnos a nosotros a caminar en fe, por darnos a la Santísima Virgen María como ejemplo a seguir. La consagración a María, mis hermanos, es la base más grande que tenemos, porque básicamente quiere decir darle permiso, nuestro permiso a ella, para realizar su obra maternal en nosotros, la cual es transformarnos en otro Cristo aquí en la tierra, mis hermanos. Por lo tanto, al consagrarnos a María, cada uno de nosotros le está diciendo: María, quiero ser santa, quiero ser santo. Sé que también quiere que yo sea santa, que yo sea santo. Y que tu misión divina es transformarnos a nosotros en una santa. Así que, María, hoy en este momento te doy permiso total para realizar tu obra en mí, junto a, tú le dices si tiene esposo o esposa, junto con mi esposa, que venga ella consagrando a los dos, y ella junto con su esposo de ella, y el Espíritu Santo que habita en ella, vengan también a nosotros. Tan pronto como María escucha tal decisión, mis hermanos y amigos, vuela hacia nosotros y se pone ahí a iniciar una obra maestra de gracia en nuestras almas. Por eso nosotros tenemos que continuar esta obra que ella siempre la lleva en sus manos, siempre que tú permanezcas en ese sí, que ese sí sea para siempre, no un no. Si tú tienes el sí vivo siempre, ella estará ahí formándote a ti, a su estilo, así como ella dio ese sí permanente. Hoy tú vas a aprender también a través de esta formación a formarte como ella, a decir sí como ella. Imitándola a ella, llegaremos rapidito a los pies de su Hijo Jesús. Después de esa pequeña reflexión que le di de inicio, de intuición, entramos hoy en el segundo día, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da, tanto a ti como a mí. Creo que tú tienes tu corazón ya bien abierto para recibir este segundo día, la formación de hoy, intensamente grande y favorable para ti, para tu crecimiento espiritual y para tú saber por qué consagrarte a esta Madre Bella. Doña Irma, ¿cómo se siente usted hoy? Muy contenta, mi querida Rosa, porque ya estamos en el segundo día para renovar nuestra consagración y para muchos hermanos para hacer su consagración por primera vez. Y estamos con esa pasión, con ese entusiasmo, con ese gozo de seguir conociendo más de este primer santo que esta guía que estamos llevando nos trae, conocer más de la vida de San Luis María Griñón. Amén. Amén. ¿Por qué no entonces entramos de lleno, doña Irma, a escuchar, a ver este segundo día? ¿Qué nos dice la lectura de hoy? Día 2. La influencia de San Luis en la Iglesia. Un relato de la vida de San Luis de Montfort ilustra su pasión sobre la que hablábamos ayer, de manera particular en el pueblo de Ponchanteu. San Luis animó a los campesinos a construir un enorme monumento a la Pasión de Cristo sobre una colina cercana. Durante 15 meses, cientos de campesinos ofrecieron sus habilidades y trabajos para edificarlo. Una vez terminado, lucía como una construcción sólida, una verdadera obra de amor.
Pero el día previo a su dedicación por el obispo, Luis recibió la noticia de que sus enemigos habían convencido al gobierno de destruirla. Habían mentido a las autoridades, diciéndoles que la estructura serviría como fortaleza contra el gobierno. Cuando Luis recibió esta decepcionante noticia, les dijo a las miles de personas presentes para la ceremonia de bendición: esperábamos construir un calvario aquí. Construyámoslo en nuestros corazones. Bendito sea Dios. Una cosa acerca de hacer la obra del Señor. Las cosas no siempre salen de acuerdo a nuestros planes. Por ejemplo, San Luis seguramente había planeado que su monumento a Cristo durara más que un día, pero el santo aceptó obedientemente la destrucción de sus planes y alabó a Dios. Debido a esta clase de desapego de su propia voluntad y apego a la de Dios, Luis se convirtió en un instrumento utilizado por Dios para realizar obras aún más poderosas. Así, a pesar de que destruyeron su monumento físico, la enseñanza de Luis finalmente se convirtió en un enorme edificio en la iglesia, que ejerció gran influencia sobre muchos papas e incluso sobre la espiritualidad católica. A fin de cuentas, las obras apasionadas de San Luis valieron la pena, aunque él mismo no haya alcanzado a ver el fruto. Mientras comenzamos a prepararnos para la consagración a Jesús por medio de María, consideremos el apoyo que varios papas han dado a la enseñanza de San Luis. Que estos testimonios de apoyo fortalezcan nuestra determinación de avanzar hasta el día de consagración y que nos ayuden a confiar en que nuestra consagración dará realmente mucho fruto en nuestras vidas, aunque aún no alcancemos a comprender plenamente cómo. El Beato Papa Pío IX, de 1846 a 1878, dijo que la de San Luis era la mejor y más aceptable forma de devoción mariana. El Papa León XIII, de 1878 a 1903, no solo beatificó a Luis de Montfort en 1888, sino que concedió una indulgencia a los católicos que se consagran a María utilizando la fórmula monfortiana. Es más, se asegura que le influyeron tanto los esfuerzos de San Luis por difundir el rosario que escribió 11 cartas encíclicas sobre esta preeminente devoción mariana. El Papa San Pío X, de 1903 a 1914, como León XIII, también recomendó a los fieles la enseñanza monfortiana sobre María. De hecho, concedió una indulgencia plenaria, in perpetuum, a perpetuidad, a cualquier persona que rece la fórmula monfortiana de consagración, y ofreció su bendición apostólica a cualquier persona que leyera la verdadera devoción. Este Papa animó apasionadamente a los fieles a seguir el camino monfortiano de devoción mariana, porque él mismo
había experimentado su poder. De hecho, en su carta encíclica Ad Diem Illum, el Papa Piadoso expresó su propia dependencia de San Luis al escribirla, la cual resulta obvia cuando uno la compara con la verdadera devoción. La encíclica del Papa refleja continuamente el tono y el espíritu de la obra clásica de San Luis, como se evidencia por frases como esta: no hay un camino más seguro y más expedito para unir a todos con Cristo que el que pasa a través de María. El Papa Pío XI, de 1922 a 1939, dijo simplemente: he practicado esta devoción desde la juventud. El venerable Papa Pío XII, de 1939 a 1958, canonizó a San Luis en 1947 y en su homilía de la misa se refirió a la enseñanza mariana monfortiana como sólida y auténtica. Luego, cuando el Papa se dirigió a los peregrinos que habían venido para la canonización, dijo que de Montfort nos conduce a María y desde María a Jesús, resumiendo así el significado de la consagración mariana. El Santo Papa Juan Pablo II promovió la enseñanza monfortiana más que cualquier otro papa. Aprenderemos más sobre esto durante la cuarta semana del retiro. Baste mencionar aquí dos hechos increíbles. Primero, el lema papal de Juan Pablo fue Totus tus, todo tuyo, tomado directamente de la oración monfortiana de consagración más breve. Segundo, Juan Pablo describió su lectura de la verdadera devoción como un decisivo cambio de rumbo en su vida. Oración para hoy. Ven, Espíritu Santo, que habitas en María, prepárame para comprometerme a vivir esta verdadera y sólida devoción. Quiero caminar contigo, María. Mis hermanos y amigos, ya ustedes están escuchando la maravilla, lo importante que es consagrarnos a su madre, a esa madre bella. Ayer estuvimos mirando al apasionado santo de Bretaña. Decíamos ayer que el lugar donde nació él, donde creció fue ahí en Bretaña. Decíamos también que era hijo de un padre guerrero, de un padre que sus hijos vieron la lucha a espada, donde mataban, donde hacían de todo. Sin embargo, este gran santo no heredó esa herencia, no tomó ese camino. Porque aunque San Luis su papá era guerrero, era luchador, pero luchador de guerra, de almas. San Luis Montfort no corrió con esa misma enseñanza. Él se convirtió en un incomparable, fervoroso y apasionado a la pasión de Jesús. Él vio que su papá peleaba todo lo que hacía su papá, pero sin embargo él no quiso seguir ese camino. Era humilde, era tranquilo, no era así como su padre, era todo lo contrario a lo que él veía. San Luis fue muy manso, era como un corderito, era una persona fuerte en espíritu y en amor,
Por eso él no hablaba de todas las formas como él hacía. Para él, su mayor deseo era conquistar alma para Dios y ganar la mayor gloria a Dios, llevarle la mayor gloria a través de su trabajo, a través de su entrega, a través de todas las cosas que él podía hacer. Nos contaba el día de ayer que él murió a los 43 años. Fue muy joven, nomás duró 16 años siendo sacerdote, porque se convirtió en un sacerdote modelo, en una persona luchadora, pero luchadora por el reino. Luchadora por el reino. Él predicaba, por toda su predicación era esta, en una sesión interminable y admirable, porque él quería llevarle almas a Jesús a como diera lugar, y a su corta edad logró llevar muchas por medio de María. Eso es lo más lindo, especialmente su predicación era esta, llevar almas a los pies de Jesús a través de su madre. Por eso tú y yo estamos hoy llamados a seguir este ejemplo. Y como el Papa, tanto Papa, incluyendo Juan Pablo II, lo admiraba. Como Juan Pablo II llevó y se aferró también a esa consagración, con ejemplo de San Luis Montfort. Él siguió también el Papa Juan Pablo II, como otros papas ya mencionados, fueron lo que continuaron, lo que llevaban ahí esa entrega a María a través de San Luis Montfort, a través de su consagración de él. Y esto es importante para ti y para mí, porque el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María te va a explicar muchas cosas y te da la mejor manera de cómo tú enamorarte de esta bella doncella, porque poco a poco tú vas viendo toda su entrega, toda su fidelidad, toda su confianza, mientras que el papá de San Luis vivía en fatiga, vivía distraído con tantas cosas grandes. Aquí San Luis Montfort hacía lo contrario. Y nosotros tenemos que acudir a estas formaciones para poder entender la grandeza de estos grandes santos que se consagraron a Santísima Virgen María. Hoy, en la influencia de San Luis Montfort en la iglesia, nos explica aquí un relato muy grande de su vida. Por eso hoy queremos nosotros, a través de doña Irma, ver esa fervosidad, ver ese carácter, ver cómo él quería construir ese monumento grande en esa colina, ver cómo esos campesinos luchaban. Doña Irma, yo estoy también ansiosa por oír esa explicación suya hoy. ¿Qué nos dice este segundo día hoy? Amén, mi querida Rosa. Así es, hoy vamos a conocer más sobre la influencia de San Luis en la iglesia, en nuestra Santa Iglesia Católica y Apostólica. Y la lectura de hoy comienza contándonos un relato cómo esa pasión de San Luis, esa fogosidad, ese temperamento fuerte, ese ardor, ese fervor por las cosas de Dios, lo llevó a hacer un proyecto, diseñar un proyecto y concretizarlo. Y dice que ese fervor, esa pasión, él la logró contagiar a muchos campesinos que pusieron manos a la obra para construir un monumento físico enorme dedicado a la pasión de Cristo. En un pueblo de Francia, Pontchâteau, nos dice la lectura. Ahí es donde San Luis se imaginaba una monumental obra dedicada a la pasión de Cristo y vendió la idea, diríamos en lenguaje popular de mercadeo, vendió la idea a los campesinos que con mucho fervor se entregaron a construir esta obra. Imaginémonos, hermanos, ¿cuántos hombres se necesita para construir una casa pequeña? Imaginémonos esta obra monumental que se había planteado San Luis. ¿Cuántos hombres estuvieron trabajando? Dice que estuvieron trabajando por 15 largos meses, cientos de campesinos. Imagínense cómo sería esa pasión de San Luis que logró hacer que varias personas se sumaran a ese proyecto. Por supuesto que aquí no nos dice la lectura, pero estaba leyendo otros escritos donde dicen que ellos, los campesinos, dieron su mano de obra gratis. Ellos no estaban ganando nada,
pero era tanta la pasión de San Luis que logró contagiarlos y por 15 meses, hermanos, estuvieron trabajando muy fuerte para edificar ese edificio bellamente dedicado a Cristo Jesús. La obra se terminó y lucía como una gran obra sólida, una obra hecha con amor, para el amor de los amores. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? No nos podemos imaginar cuando nosotros tenemos un proyecto donde invertimos dinero, invertimos ganas, invertimos talento, mano de obra, ilusión. ¿Y qué pasó? Dice que previo a que fuera la inauguración, el obispo envió la noticia a San Luis de que no se iba a hacer la inauguración, que al contrario iba a ser destruida por el gobierno. Imagínense, hermanos, qué noticia más fuerte. Esta ha de haber sido un shock para él y para quienes estuvieron trabajando fuertemente en esta obra. Sin embargo, nos dice la lectura también que esa noticia no fue una noticia que entristeció el corazón de este gran santo. Al contrario, él bendijo a Dios y dijo que esperaba construir un calvario, pero que construyeran ese monumento en sus corazones. Y esta frase, mis hermanos, me trae a mí a pensar y a reflexionar, y quiero trasladárselos esta tarde. El versículo en el libro de Isaías, el capítulo 55, versículos 8 al 9, donde el Señor nos dice hoy a nosotros: sus proyectos no son los míos. Mis caminos no son los mismos que los de ustedes. Difícil, hermanos, reflexionar sobre esta frase, porque muchas veces en la vida nosotros tenemos planes, hacemos proyectos de vida, nos proponemos la vida ideal, tener un esposo ideal, una esposa ideal, tener los hijos perfectos, el trabajo excelente, construir nuestras obras físicas, pero son nuestros planes. Y quizás no le preguntamos al Señor si esos son sus planes. Posiblemente esto pasó con San Luis. Él se imaginó una obra monumental física para rendirle ese culto a Dios, pero no eran los planes de Dios. Él no quería eso, pero qué gran sabiduría la de este santo, saber entender este mensaje y alabar a Dios. Bendito sea Dios. Y así es, hermanos, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, debemos bendecir a Dios. Pero esta destrucción de esta obra, mis hermanos, tristemente sigue pasando hoy. Esas envidias, esos ataques, esas persecuciones que muchas veces sufren los sacerdotes, los obispos, quienes proclaman la verdad y se aferran a la sana doctrina. Lo que pasó con San Luis en esa época, mis hermanos, era justamente esa persecución que en esa época tenían los cristianos. Y aquí nos narra la lectura que era persecución del clero mismo. Muchas veces, hermanos, es triste, pero sucede también hoy en nuestros días, esa división en la iglesia. En esa época también de parte del clero había celo apostólico. ¿Por qué? Porque este santo era tan santo con su forma de vida, con compartir con los pobres, su trabajo que había hecho en los hospitales, compartir el pan con los hambrientos y vivir él mismo una vida de pobreza, porque él sufría
esa pobreza, él la vivía. Pues entonces tenía mucha envidia de parte del clero, pero no solo del clero, también de los herejes jansenistas, nos dice la lectura de ayer y hoy complementa también. El jansenismo, mis hermanos, era un movimiento religioso que fue iniciado por el teólogo y obispo Cornelio Jansenio, donde él fue condenado por herético de la Iglesia Católica, es decir, él estaba en contra de la doctrina, él tomó su propia doctrina, él tenía sus propias ideas, él no compartía la sana doctrina que Jesús dejó instituido. Entonces fue una corriente que se desvió del movimiento de la Iglesia Católica y creó su propio movimiento. Entonces ellos en esa época pues no compatibilizaban con los ideales de San Luis. Entonces dice que ellos, irritados por el éxito del padre de Montfort, ellos lograron por medio de intrigas y seguramente de falsos, mis hermanos, que expulsaran a San Luis de ese mismo lugar donde daba su misión. O sea, no solo lograron que el gobierno británico mandara a destruir esa construcción, sino que también lo expulsaran a él de la misión de ese territorio. Sin embargo, la lectura de hoy nos cuenta cómo tomó San Luis esta gran noticia. Pero esos no eran los planes de Dios, mis hermanos, tener ese gran templo, sino el Señor quería algo distinto. Y así, mis hermanos, vemos cómo este gran santo, que tan solo 16 años ejerció su vida sacerdotal, pero cómo su trabajo, que fueron de 10 años, fue su trabajo únicamente, porque los primeros 6 años fue tan accidentado que lo mandaban de un lado a otro, que lo sacaban, que lo quitaban, hasta que él logró encontrar el plan y entender el plan que el Señor tenía por él. Y empezó a trabajar inagotablemente para llevar almas a Jesús por medio de María. Toda su vida, mis hermanos, esa vida de misión sacerdotal fue un campo de batalla para San Luis, predicando el camino de Jesús por medio de María. Y a pesar de todas estas persecuciones que él vivió, él sufrió por medio de eso todo lo que Cristo sufrió. Y él aprendió a caminar con la cruz de Cristo. Aprendió a que su espíritu fuera dócil. Él, mis hermanos, llegó a ser un teólogo, escritor y sacerdote misionero, declarado por el Papa Clemente XI. Y por medio de esa misión, él realizó 200 viajes, mis hermanos, predicando con un lenguaje sencillo, pero lleno de fuego y lleno de amor, contagiando y conquistando muchas almas a través de la devoción a María, promoviendo el rezo del Santo Rosario. Y sus mejores amigos eran los más pobres, los excluidos, los marginados. Y así como con ese estilo de vida, San Luis fundó 2 congregaciones, las Hermanas de la Sabiduría, que son obras que se dedican al cuidado de los pobres por medio de los hospitales, y la Compañía de María, que es a través de ese ministerio donde él fue ese sacerdote misionero. Qué hermoso, mis hermanos, oír y entender el plan de Dios. Posiblemente en ese momento que se destruyó esa obra monumental, muchos no podían entenderlo. Y tampoco tal vez él mismo en ese momento no entendió, porque dice también el texto que lamentablemente él no logró ver el fruto, porque él murió en 1716. Y hoy el texto nos trae relatos, testimonios, cómo ese legado de San Luis trascendió la propia Iglesia Católica y la influencia que él tuvo en la misión de muchos papas que fueron a partir de los años 1800, o sea, más de un siglo después de que él ya había muerto. La obra de San Luis
se acentuó en la iglesia. Y el relato del texto de hoy nos trae ejemplos de esos grandes papas como Pío IX, que nos dice que la mejor y más aceptable forma de devoción mariana es la de San Luis. El Papa León XIII fue quien beatificó a este santo en 1888. Y es más, concedió una indulgencia a los católicos que se consagran a María utilizando esta fórmula monfortiana. Escribió 11 cartas encíclicas, mis hermanos. También el Papa Pío X recomendó a los fieles estas enseñanzas de San Luis. Concedió indulgencia plenaria in perpetuum. Quiere decir que también nosotros, mis hermanos, al recitar la fórmula monfortiana de consagración, podemos ser beneficiados con esa indulgencia plenaria. Qué hermoso, hermano, lo que la Iglesia ha hecho a través de este legado del santo que estamos estudiando. También nos dice aquí que el Papa Pío XI dijo que había practicado esta devoción mariana desde su juventud. El Papa Pío XII canonizó a San Luis en 1947. También aquí nos dice, ¿verdad? A través desde esa fecha, la Iglesia lo tiene como uno de sus santos. Y el Papa Pío XII dijo que Montfort nos conduce a María y desde María vamos a Jesús. Ese es el resumen de esa fórmula de consagración mariana, hermanos. Y pues ya sabemos también que el Papa San Juan Pablo II, un Papa contemporáneo que muchos de nosotros lo conocimos, él promovió la enseñanza monfortiana. Más adelante, hermanos, tenemos una semana completa para conocer cómo San Juan Pablo II vivió esa devoción mariana inspirado en las enseñanzas de San Luis. Y algo que nos debe de quedar grabado, mis hermanos, que para mí ha sido una frase muy motivadora, es lo que dijo el Papa San Juan Pablo: totus tuus. Esta es la frase en latín que en español significa todo tuyo. Y así es como, hermanos, nosotros hoy debemos, sin miedo, sin temor, de corazón, empezar a decirle a María: todo tuyo, María, toda tuya, María, y ser dóciles a ejemplo de San Luis para dejarnos cautivar con ese amor maravilloso de la Madre de Jesús y Madre espiritual nuestra, sin miedo, sin temor, decirle: aquí estamos, María, somos todo tuyo. Y así, si ustedes, mis hermanos, quisieran seguir profundizando más en la vida de estos santos, de estos papas que hoy el texto nos trae, pueden ir profundizando más, hermanos, conocer cómo ellos vivieron esa devoción mariana y cómo a través del pontificado ellos pudieron insertar cartas encíclicas, documentos que tal vez desconocemos, pero que están y que son una gran riqueza de la Iglesia y que nos pueden nutrir nuestra fe y seguir en este camino, hermanos, que hemos iniciado desde ayer. Apenas estamos empezando, y poder imitar y poder tomar de modelo a este gran santo que vivió el sufrimiento de Cristo, que aprendió a caminar con la cruz, que fue dócil de espíritu, que promovió este gran amor a María, ese santo que pues la Iglesia lo reconoció finalmente, y San Juan Pablo II abrió una causa para que la Iglesia lo proclame doctor de la Iglesia, un hombre de oración constante que amó a los pobres, vivió en la pobreza, vivió su espiritualidad, hermanos, con radicalidad y gozó en las humillaciones por Cristo. Muchas veces, hermanos, decimos: sí, yo soy cristiano, pero tampoco soy ratón de iglesia, tampoco soy extremista. Hermanos,
vivir nuestra fe, Cristo nos pide radicalidad. Hoy, segundo día de formación, mis hermanos, aprendamos a empezar a ser dóciles de espíritu y que la Madre María nos encamine, nos tome de la mano para seguir este ejemplo de este santo y mostrar un verdadero amor y entender cuáles son las cosas que tienen valor, mis hermanos. No las cosas físicas, sino el verdadero valor ante Dios. Es la transformación interior, que por medio de esta formación podamos ir dejándonos transformar por esa Madre Santísima, que no lo hacemos por ella. Ella lo hace para llevarnos a su Hijo Jesús. Y aprendamos como San Luis a vivir del amor, abandonarnos, y así como el lema de San Luis, ser esclavos de María. Hay dos lemas hoy, mis hermanos, que me gustaría que usted los medite. Ser esclavo de María. ¿Realmente estamos dispuestos a ser esclavos de María? ¿Estamos dispuestos a, como el Papa San Juan Pablo II, entregó su vida cuando le dijo, todo tuyo, María? Meditemos estas dos frases, mis hermanos, y dejemos que ese Espíritu Santo que habita en María nos prepare cada día de estos 33 días de formación para comprometernos a vivir esta verdadera devoción a María, la Madre de Jesús y Madre nuestra. Amén, hermanos. Amén. Tremenda reflexión. Y yo también le digo a esa Madre Bella, soy toda tuya, en cuerpo y alma, porque sé que de su mano llego a su Hijo Jesús. No olviden, mis hermanos y amigos, de mirar la película, si pueden, y si se sienten con el deseo de hacerlo, de Corazón Valiente, que en el día de ayer fue recomendada, y también la vida de este gran santo, San Luis Montfort, para que te enamores más de esto que tú estás haciendo hoy, de esta formación maravillosa, y de tu entender la grandeza de Dios a través de estos grandes santos y de su Madre María. Vamos tú y yo a decirle también con fe y confianza, soy toda tuya, soy todo tuyo. Así como San Juan Pablo II, tú también lo vas a hacer. Así como San Luis Montfort, así como Maximiliano, así como Madre Teresa. Todos van formándonos en un mismo, con un mismo propósito. Y es de llegar al camino de la santidad de la mano de la Santísima Virgen María. Mis hermanos, será hasta la próxima. No olvide de mantener ese sí firme, porque sabemos que el miedo nos lleva a la perdición. Y cuando tú confías en un Dios grande y poderoso y confías en su Madre maravillosa, una Madre amorosa, una Madre tan fiel como ella, ejemplo a seguir, pues sabes que no vas tú a derrumbarte porque ella te ayuda a levantar. Así que no tengas miedo, como dice doña Irma, vamos a batallar juntos, vamos a caminar juntos y caminando con Jesús, caminando con María, llegaremos a Jesús. Es importante para ti mantenerte firme y mientras más va pasando los días, más tú vas entendiendo su grandeza y el gran deseo de consagrarte a ella. Gracias, Madre, gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de nuestras vidas. En tus manos estamos, dando la gracia de vivir en tu gracia. Aparta de nosotros lo que no venga de ti. Que así sea, por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Dios le bendiga. Intercesión.